trabajadores con suspensión de contrato en virtud de la Ley de Protección del Empleo suman ya en nuestro país más de 400.000 y ya 73.000 empresas. Mientras tanto, Cencosud anunció que no se acogerá a la mencionada ley y pagará los sueldos a sus trabajadores. Para hablar de este tema y despejar muchas dudas, estamos junto a Mauricio Dorfman, abogado especialista en Derecho Laboral y también socio del PDND Abogados. Mauricio, bienvenido a Canal 24 Horas, a TVN, y también abrir la conversación a nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24 para que le dejen preguntas, comentarios a Mauricio que lo podemos ir despejando en el transcurso de esta conversación. Mauricio, primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. A ver, lo primero, ¿cómo se define un servicio esencial? Eso es bien importante porque son varias labores, se han ido aumentando en la medida que ha avanzado la semana de esta pandemia, los servicios esenciales. ¿Cómo se define cuál es y cuál no es? Sí, mira, hay una resolución exenta dictada por el Ministerio de Hacienda, particularmente por la Subsecretaría de Hacienda, que regula estas materias y establece cuáles son las empresas que tienen el carácter de esenciales y cuáles no. O sea, cuáles pueden seguir ejerciendo sus funciones a pesar de que exista cuarentena y cuáles no. Dentro de las que se definen como esenciales están aquellas que prestan un servicio, por ejemplo, de emergencia, la gente que maneja ambulancia, los hospitales, los consultorios. También se establecen algunas empresas como lo que dice relación con los bancos o servicios financieros que pueden funcionar. También tenemos los supermercados, las farmacias, o sea, todas aquellas empresas que presten un servicio de utilidad pública a la ciudadanía y que son esenciales para que la ciudadanía pueda abastecerse de remedios, ir al doctor en alguna emergencia, poder ir y comprar sus cosas ya sea en el almacén de la esquina o bien en el supermercado. ¿Mauricio? Sí. También hay otro punto, dentro de estas 73.000 empresas que se han acogido a esta ley de protección del empleo, hay 22.000 que se han acogido en ipso podríamos decir, como dice la ley. O sea, inmediatamente, ¿por qué? Porque están en zonas donde funciona la cuarentena y no son justamente empresas de servicios esenciales. Es distinto a una empresa que se ha visto golpeada, obviamente por el coronavirus, pero no está en una zona de cuarentena. Hay que separar un poquito las aguas para un poquito dividir en que hay empresas en la cual la ley no hay negociación entre trabajador y empresa, sino que derechamente empieza a operar, y la otra tiene que haber un pacto entre trabajador y empleador. Efectivamente, la ley que protege al empleo distingue tres situaciones. La primera es cuando ocurre un acto de autoridad, o sea, la autoridad determina que una comuna, por ejemplo, las 12 comunas que mañana entran en cuarentena, que van a estar en cuarentena durante una semana o 2 semanas. Por lo tanto, todas aquellas empresas que se encuentren en esa zona de cuarentena, en aquellas comunas de cuarentena, tienen inmediatamente, por el solo Ministerio de la Ley, opera la suspensión transitoria del contrato de trabajo. O sea, no se requiere de que exista un pacto entre el empleador y el trabajador. Esto opera por el solo Ministerio de la Ley en esa situación. Por lo tanto, ahí inmediatamente lo que tiene que hacer el empleador es básicamente informar de esta situación a la AFC para los efectos de que los trabajadores puedan ejercer su derecho de cobrar su seguro de cesantía. Esa es la primera situación que está en el artículo 1 de la ley. La segunda situación, que está en el artículo 5 de la ley, establece la posibilidad de que exista una suspensión transitoria, pero de común acuerdo entre las partes. Y aquí no se requiere necesariamente que en la zona en donde está esta empresa exista cuarentena, sino que el requisito que establece la ley es que exista una afectación económica a esa empresa. Ahora, la ley, como salió, digamos, originalmente, no definía qué se entendía por afectación. Hablaba de afectación económica producto de la pandemia, del COVID-19. Pero la modificación que ya fue despachada, la ley que modifica varios aspectos de la Ley de Protección del Empleo, establece ahora que define un poco qué se entiende por afectación. ¿Por qué razón? Para evitar de que existan abusos por parte Mauricio, de algunos empleadores respecto del uso de esta ley. Justamente dentro de esa discusión ha habido mucha polémica en los últimos días, sobre todo el día de hoy, el tema de Cencosud, que se acoge a la Ley de Protección del Empleo, reparte el 80% de las utilidades, cerca de 90.000 millones de pesos. Hoy día emite un comunicado que dice, a ver, no me voy a acoger a la Ley de Protección del Empleo y voy a devolver toda la plata que mis trabajadores cobraron del Fondo de Cesantía, yo la voy a devolver y voy a pagar todos los contratos. Una empresa con la ley como está ahora, ¿puede hacer eso?
Mira, ese es un tema que se aprobó finalmente en el Congreso el día de ayer, que efectivamente no van a poder, aquellas empresas que se sometan a estos pactos, no van a poder repartir utilidades cero, porque ni siquiera el mínimo que establece la ley, que es el 30%. Y efectivamente hoy día, digamos, Cencosud informó a través de un comunicado que va a, digamos, dejar sin efecto estos pactos. Ahora, este es un tema que es discutible y va a quedar, digamos, abierto y va a ser de interpretación respecto de si alguno de los trabajadores, por ejemplo, de Cencosud, ya hubieran recibido por parte de la AFC sus seguros de cesantía, digamos, esas platas sí efectivamente Cencosud las puede devolver a la AFC, digamos. Ahí hay un tema que va a quedar abierto frente a ese tema. Ahora, la modificación lo que establece es que no va a tener efecto retroactivo la ley, o sea, va a ser para el futuro, o sea, aquellos pactos, aquellas empresas que decidan concurrir con sus trabajadores y se sometan al pacto de suspensión transitoria o reducción de jornada, van a tener claro de que, tratándose de sociedades anónimas, por supuesto, no van a poder repartir dividendos ¿Mauricio? o utilidades en el próximo ejercicio. Comencemos a revisar justamente preguntas de nuestra audiencia que nos llegan a través del hashtag Noticias24. Hay muchas dudas respecto a esto. Recordemos que 6 de cada 10 habitantes de la región metropolitana se van a ver afectos a esta cuarentena. Aquí nos pregunta Alejandro Donoso: nos acogimos a la ley, tenemos las cotizaciones pagadas hasta diciembre del 2019 y declaradas, y no pagadas desde enero a marzo del 2020 y nos rechazaron. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los requisitos que establece la ley es que tienen que estar pagadas las cotizaciones previsionales, digamos. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay un problema y por parte del empleador. Incluso la ley establece la posibilidad de que aquellos empleadores que tuvieran deudas de cotizaciones previsionales con anterioridad, digamos, a ejercer este derecho a pactar con los trabajadores, pueden concurrir a la AFC y establecer una modalidad en cuanto al pago y se establece una serie de facilidades. Por lo tanto, ahí lo que hay que recurrir, mi recomendación sería que se hiciese la denuncia respectiva ante la Dirección del Trabajo, digamos, con el objeto de que se rectifique esto por parte del empleador y pague las cotizaciones que correspondan, porque si no, no opera el pacto y por lo tanto el empleador va a tener que pagar la totalidad de las remuneraciones como si no hubiese firmado ese pacto. Seguimos revisando, Mauricio, preguntas. Nos llegan muchas preguntas a través del hashtag Noticias24. Abrimos las redes sociales de Canal 24 Horas de Televisión Nacional de Chile para revisar las interrogantes que tiene nuestra audiencia. Aquí Patricio Cifuentes: tengo 6 cotizaciones en el AFC y me exigen 12. Tenía contrato a plazo indefinido, cesante desde octubre del 2018. La Ley de Protección al Empleo no consideró a aquellos que estábamos cesantes. Tengo 360.000 y cada día viviendo un calvario. ¿Pueden hacer algo? Mira, lo que pasa es que la ley ahí es bastante taxativa en cuanto a cuáles son los requisitos que exige para que los trabajadores puedan, digamos, someterse a este tipo de pacto y exige ciertas cotizaciones que tienen que existir previamente para que puedan someterse a este pacto. Digamos, la ley está establecida de esa forma y efectivamente algunos trabajadores que tienen muy pocas cotizaciones no van a poder acceder a los beneficios de la ley. Pero así legisló, digamos, nuestro Congreso y finalmente el Ejecutivo. Por lo tanto, frente a ese tipo de situaciones, digamos, no hay mucho que hacer, pero si es que no opera el seguro de cesantía, si este señor está bajo el supuesto de que firmó un pacto con su empleador y no opera el seguro de cesantía producto de que no cumple con los requisitos, el empleador va a tener que pagar íntegramente la remuneración en ese caso. Mauricio, seguimos revisando otras preguntas que nos llegan a través del hashtag Noticias24, aquí en Canal 24 Horas, Televisión Nacional de Chile. A ver, aquí nos pregunta Héctor: una empresa que se acoge a una nueva ley de protección del empleo, ¿debe cumplir pagos normales a sus proveedores? Lo que pasa es que son cosas absolutamente distintas. Uno tiene que ver con la Ley de Protección al Empleo y dice relación con los trabajadores. Los proveedores, digamos, son aquellos que le prestan servicio o suministro, no sé, materiales de oficina, por ejemplo, o servicios de internet, o etcétera, o cualquier otro tipo de servicio, ya sea de productos o servicios, bien digo. Por lo tanto, la Ley de Protección al Empleo no dice relación con el no poder
seguir pagándole a sus proveedores. Eso ya tiene que ver con incumplimientos de obligaciones que ha asumido la empresa y que finalmente, digamos, van a tener que ser dirimidos a través de los tribunales de justicia, a través de las acciones de cobranza, si es que aquellos proveedores no les son pagados por parte de la empresa. Pero la empresa finalmente, en resumen, no puede llegar y esgrimir para no pagar a sus proveedores que está sometida a este procedimiento de pacto con sus trabajadores. Estamos conversando con Mauricio Dorfman, abogado experto en temas laborales. Aquí nos pregunta Mario Fuentes, nos pregunta, un trabajador de la construcción vive en cuarentena, ¿puede ir a trabajar a un edificio, por ejemplo, en Ñuñoa que sale de la cuarentena? Mira, eso tiene que ver con la primera pregunta que tú me señalaste. La construcción no es un rubro esencial. Por lo tanto, si ese trabajador está en una comuna con cuarentena y su lugar de trabajo es respecto de una empresa que no es esencial, no puede transitar hacia esa comuna, porque justamente la idea es que las personas que están en comunas con cuarentena no se movilicen y contagien al resto eventualmente, a menos que se traten de trabajadores que prestan servicio en rubros de utilidad pública, como por ejemplo un médico o por ejemplo una persona que trabaja en una farmacia. Si una persona tiene el documento, tiene el permiso o también tiene el contrato, porque también lo puedo hacer con el contrato, con mi credencial de la empresa donde trabajo y el carnet de identidad, es solamente para ir a trabajar y volverse que tengo el permiso. No es que me permita, si yo estoy en un servicio, soy un servicio de esos esenciales, me permita hacer otras actividades. Es solamente ir a la pega y volver. Sí, pero fíjate que si es que uno revisa los permisos y los salvoconductos, porque finalmente él debiera tener más que un permiso, un salvoconducto para transitar por su propia comuna, y el salvoconducto que existe, a lo menos en la comisaría virtual, cuando uno revisa, es solamente tratándose de personas, digamos, que puedan salir de sus comunas a ejercer rubros que se entienden por esenciales. Y en el tema de la construcción, yo soy de la opinión, digamos, que no es esencial y está establecido con claridad en la resolución exenta que dictó el Ministerio de Hacienda en su oportunidad. Mauricio Dorfman, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.